Estaba agachado en el suelo, con el sol golpeándome la espalda, cuando el golpe me hizo perder el equilibrio. Mis herramientas cayeron esparcidas entre el polvo y el pasto seco. No tuve tiempo ni de entender lo que pasaba. El puño de Ernesto me empujó al pecho y terminé en el suelo, con la respiración entrecortada. «No sirves para nada, viejo inútil», gritó él, con esa voz cargada de desprecio que perfora más que cualquier golpe. Desde el umbral de la casa, mi hija, Clara, observaba. No dijo una palabra, solo cruzó los brazos y se dio la vuelta. Ese gesto, ese maldito gesto, me dolió más que la caída. Sentí la tierra fría bajo mis manos temblorosas. Los clavos rodaron hacia el portón, y el martillo, el mismo que me había acompañado 30 años en mi taller, quedó a unos metros, cubierto de polvo. No sé cuánto tiempo pasé ahí, mirando mis herramientas tiradas, tratando de recordar en qué momento mi vida se redujo a eso, a ser una carga para quienes más amaba. Ernesto resopló molesto, y entró en la casa dando portazos. Yo me quedé afuera, respirando con dificultad. Unos segundos después, oí el murmullo de Clara, y luego el silencio. Hasta que, 2 minutos después, un grito cortó el aire. Un grito que venía de dentro de la casa. Nunca olvidaré ese sonido. Esa mañana había comenzado tranquila. Me había levantado temprano, como siempre. Preparé mi café y salí al patio con la intención de reparar la cerca vieja, la que separaba nuestro terreno del vecino. Lo hacía más por costumbre que por necesidad. Arreglar cosas me hacía sentir útil, aun cuando mi cuerpo ya no respondía igual que antes. Desde que vendí mi casa y me mudé con ellos, me repetía a mí mismo que todo iba a estar bien. Clara me había dicho, «Papá, aquí nunca te faltará nada». Y yo le creí, pero las promesas, cuando se dicen sin amor, se marchitan rápido. Ernesto siempre me vio como un estorbo. No soportaba mis silencios ni mis consejos. Decía que vivía del pasado, que hablaba demasiado de Teresa, mi difunta esposa, y tal vez tenía razón. Teresa fue el amor de mi vida, y desde que ella partió, mi mundo se volvió un eco. Clara era lo único que me quedaba, o eso creía. Cuando me empujó, sentí algo más que el golpe, sentí la humillación, esa que se clava en el pecho y te recuerda que ya no tienes lugar. Me quedé tirado en el suelo, mirando el cielo gris mientras una brisa tibia movía las hojas del limonero. Pensé en Teresa, en cómo ella habría corrido a levantarme, a limpiar mis manos, a gritarle a Ernesto que me respetara. Pero ella ya no estaba. Me levanté despacio, entré a la casa sin decir nada. En el pasillo escuché pasos rápidos, y luego el portazo del baño. Algo estaba mal, muy mal. Caminé hacia la cocina y el olor a gas me golpeó el rostro. Abrí la ventana de inmediato buscando la fuente del escape. Grité el nombre de Clara, pero nadie respondió. Corrí al pasillo y entonces oí el grito. Ese mismo grito que, segundos después, me helaría la sangre. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Cuando llegué a la puerta del baño, Clara estaba arrodillada, pálida como un papel, temblando. Ernesto yacía en el suelo sin aire, los ojos abiertos, el rostro torcido. El olor era insoportable. El gas del calentador se había acumulado en el cuarto cerrado. Clara gritaba su nombre una y otra vez, pero él no respondía. Yo me quedé quieto, con las manos apoyadas en el marco de la puerta, mirando esa escena. Por primera vez, el silencio me pareció justo. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, como si buscara en mí una respuesta. No la tuve. Porque dentro de mí, una voz que había callado durante mucho tiempo, susurró. El destino a veces cobra sin que uno lo pida. Esa noche, la policía vino. Los paramédicos entraron y salieron, y Clara no paró de llorar. Dijeron que fue un accidente, que el calentador tenía una fuga vieja. Nadie sospechó nada más. Yo tampoco dije una palabra. Pero mientras veía cómo se llevaban el cuerpo de Ernesto, pensé en el día anterior, cuando él mismo había entrado al baño a arreglarlo. Recordé cómo insistió en hacerlo sin que yo lo revisara. Y recordé también cómo me empujó esa mañana. El destino, pensé, a veces tiene maneras muy precisas de equilibrar cuentas. Esa noche me quedé solo en la cocina. Afuera,
El viento movía la cerca que había intentado reparar. Mis herramientas seguían ahí, tiradas en el suelo. Me acerqué. Las recogí una por una, limpiándolas con cuidado. El martillo tenía una abolladura nueva. Cuando lo sostuve, sentí que mi vida entera estaba resumida en ese pedazo de metal. Golpes, heridas, reparaciones. Todo lo que había hecho había sido para mantener de pie a los demás. Pero nadie había reparado nada por mí. Me senté frente a la ventana, mirando la oscuridad. En el reflejo del cristal, por un instante, me pareció ver a Teresa sonriendo. «Ya pasó, viejo», me habría dicho ella. «Ya pasó». No sé si fue el cansancio, el gas o el remordimiento lo que me hizo temblar. Pero esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. El amanecer siguiente llegó sin canto de gallos ni olor a café. Todo en la casa parecía suspendido, como si el aire se negara a moverse. El silencio tenía peso, y cada paso que daba en el pasillo sonaba como si caminara sobre recuerdos rotos. Clara no había dormido. La encontré en la cocina, con los ojos hinchados y las manos apretadas alrededor de una taza fría. La miré sin decir nada. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró antes de pronunciar la primera palabra. Me limité a servir 2 cafés y a sentarme frente a ella. «Fue un accidente, papá», dijo finalmente, casi como si necesitara convencerse a sí misma. Asentí, observando el vapor escapar lentamente de la taza. «Sí, hija, un accidente», repetí despacio. Durante unos segundos nos quedamos en silencio. Afuera, los rayos del sol entraban tímidos por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Me di cuenta de que, en el fondo, Clara no solo lloraba a Ernesto, lloraba también por todo lo que había perdido antes de que él muriera: la tranquilidad, la confianza, la inocencia. Mientras ella se encerraba en su habitación, yo fui al taller. Mis manos buscaban algo que hacer, algún propósito, aunque fuera pequeño. En el rincón, cubierto por una sábana vieja, aún estaba el banco de carpintero que me había acompañado media vida. El olor a madera, aceite y hierro me envolvió como un recuerdo cálido. Toqué las herramientas una por una. Cada marca, cada raspadura, era parte de mi historia. No eran solo objetos, eran testigos de quién había sido antes de convertirme en el viejo que estorba. Pensé en Teresa. Ella siempre decía que las manos de un hombre cuentan más que su boca. «Mientras tus manos trabajen, Rafael, siempre habrá esperanza», me repetía. Ella creía en mí incluso cuando el mundo empezaba a olvidarme. Recordé los años en que tenía mi propio taller, allá en la calle San Lorenzo. Fabricaba mesas, sillas, armarios, todo con mis propias manos. Los vecinos me saludaban, los niños jugaban alrededor, y Teresa salía a la puerta con su delantal manchado de harina para traerme agua fresca. Eran días simples pero llenos, hasta que llegó la enfermedad. Primero fueron los dolores, luego las visitas al hospital, después las cuentas que no podía pagar. Vendí herramientas, muebles, el coche. Y al final, cuando ya no quedaba nada que vender, la perdí a ella. Teresa murió una tarde de lluvia. Recuerdo cómo el sonido de las gotas golpeando el techo me hizo sentir que el mundo se deshacía. A partir de entonces, cada ruido de tormenta me recordaba su respiración entrecortada. Clara, que entonces tenía 30 años, fue quien insistió en que me mudara con ellos. «No puedes estar solo, papá. Ernesto tiene un buen trabajo. Viviremos juntos, como una familia». Yo le creí. Vendí mi casa. Le di todo el dinero. No porque me lo pidiera, sino porque pensé que de algún modo la vida me devolvería la paz. Pero la paz nunca vino. Desde el principio, Ernesto marcó territorio. Era su casa, su terreno, sus reglas. A mí me dejaba un pequeño cuarto al fondo, con una cama vieja y una ventana que daba al patio. Decía que me hacía un favor al dejarme vivir ahí. A veces, cuando llegaba borracho, me gritaba desde el pasillo: «Apaga la luz, viejo, estás gastando electricidad para leer tus tonterías». O tiraba mi comida a la basura, diciendo que ya estaba pasada. Clara callaba. Siempre callaba. El día que tiró mi retrato de Teresa al suelo y rompió el marco, entendí que el respeto se había ido para no volver. Pero no quise irme, no por orgullo, sino por miedo. Miedo a morir solo, miedo a que el mundo allá afuera ya no tuviera lugar para mí. Esa tarde, después del accidente,
Encontré entre las herramientas un trozo de papel doblado. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo abrí, y al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Era la factura de venta de mi antigua casa. Y la firma al pie no era solo la mía. Había otra. Ernesto Vargas. Mi yerno había falsificado mi firma para transferir parte del dinero a su cuenta. Lo supe porque reconocí su caligrafía torpe, las letras torcidas que nunca supo corregir. Sentí como la sangre me hervía, pero también una extraña calma. Todo empezó a encajar. El desprecio, las humillaciones, los empujones. No era solo odio, era culpa. Ernesto me odiaba porque sabía lo que había hecho. Y ahora, el destino había cerrado el círculo con una precisión que ni yo habría podido planear. Guardé el papel en mi bolsillo y me senté frente al banco de trabajo. El martillo, el mismo de la mañana anterior, descansaba sobre la mesa. Lo observé largo rato. Pensé en la fragilidad del tiempo, en cómo un hombre puede pasar de creador a sombra sin darse cuenta. Al caer la tarde, salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Me detuve frente a la cerca que no había terminado. La madera seguía ahí, a medio clavar. Me arrodillé y continué el trabajo, clavando cada tabla con una precisión lenta, casi ritual. Clara me miraba desde la ventana. No decía nada, pero sus ojos parecían buscar respuestas. Cuando terminé, apoyé el martillo contra la pared y le dije en voz baja: «Al final, hija, todo lo que se construye con mentiras termina cayendo solo». Ella bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sus lágrimas eran por mí. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del velador y saqué una foto vieja. Teresa sosteniendo a Clara de niña, ambos riendo frente al taller. La miré largo rato y le hablé en silencio. «Te lo prometí, amor», susurré. «No dejaría que nadie destruyera lo que tú cuidaste con tanto cariño». La vela se consumió lentamente, dejando solo el sonido del viento afuera. Cerré los ojos, pero en el fondo sabía que la historia aún no había terminado. El pasado, aunque lo entierres bajo tablas y clavos, siempre encuentra la manera de volver. Esa mañana desperté con una sensación extraña, como si la casa respirara distinto. El silencio que antes me oprimía ahora tenía otro tono, más denso, más vigilante. Caminé hasta la cocina y encontré a Clara preparando café. Tenía el rostro pálido, las ojeras profundas. No había tocado casi nada desde el día del accidente. «¿Dormiste?», le pregunté. «Un poco», respondió, evitando mi mirada. «Soñé con él». «Es normal», dije. «Todo pasará con el tiempo». Ella asintió, aunque su voz tembló. No insistí. A veces, el dolor necesita silencio para deshacerse. Salí al patio. Las herramientas seguían donde las había dejado la tarde anterior, alineadas como soldados esperando órdenes. El aire estaba quieto, y el sol filtrado entre las ramas del limonero proyectaba sombras inquietas sobre la cerca. Tomé el martillo, lo giré entre mis manos, y algo en su peso me hizo detenerme. Había una muesca nueva, justo en el mango, como si alguien lo hubiera apretado con demasiada fuerza. Pasé los dedos por la marca. No era mía. Volví al taller. Empujé la puerta que chirrió como un suspiro viejo. Adentro, el polvo cubría cada rincón, pero había algo distinto. Una caja movida, unas huellas sobre la madera. Me agaché, y debajo del banco, encontré un sobre amarillento. No tenía nombre, solo la huella de una mano sucia. Lo abrí con cuidado. Dentro había papeles, varios recibos, una libreta doblada y algo más. Una foto. En ella, Ernesto aparecía junto a dos hombres desconocidos, frente a una camioneta negra. En el fondo, una caja con el logo de una empresa que reconocí enseguida. Sandlord Carpentry Supplies, la misma compañía donde yo solía comprar madera. Pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba al reverso de la foto. Una fecha, junio 2019, y una anotación escrita a mano. Entrega lista, no dejar testigos. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Entrega, testigos. De repente, los rumores que don Manuel me había mencionado unos días antes cobraron sentido. Ernesto no era solo un hombre violento. Tenía negocios oscuros. Quizás esa deuda de la que hablaban no era con el banco, sino con personas mucho más peligrosas. Me temblaron las manos.
Cerré el sobre y lo guardé en el bolsillo del abrigo. No podía decirle nada a Clara todavía, no después de lo que acababa de perder, pero sabía que debía descubrir más. Revisé la libreta. En la primera página, escrita con letra desprolija, había una lista de nombres y cantidades de dinero. Galo, 8. Cerso, 0. Ramos, 15.000. Vargas, 22.000. Mi apellido. Al lado, una palabra tachada. Propiedad. El aire me faltó. Ernesto me había usado. El dinero de mi casa, el sacrificio de toda una vida, fue su moneda para saldar deudas turbias. Y cuando ya no le servía, me convirtió en su blanco favorito. Esa tarde, Clara me pidió que la acompañara al cementerio. Caminamos entre los cipreses, sin decir palabra. Llevaba flores blancas. Las colocó junto a la tumba de Ernesto y se quedó ahí mirando el suelo. No sé si odiarlo o extrañarlo, dijo al fin. Lo amé mucho, papá, pero a veces sentía miedo. El miedo no es amor, hija, le respondí. Ella asintió, con lágrimas silenciosas. Me miró como si quisiera decirme algo más, pero se contuvo. Sus ojos parecían buscar en mí una verdad que no se atrevía a nombrar. Al volver a casa, la noche cayó más rápido de lo habitual. Encendí la lámpara del taller y abrí nuevamente la libreta. Había una hoja suelta al final, escrita con un trazo más firme. Si algo me pasa, busquen en el cobertizo. El viejo no lo sabe. El viejo. Así me llamaba. Así me recordaba incluso en sus notas. Pero, ¿qué había en el cobertizo? Fui hasta el fondo del patio, donde la oscuridad se volvía más densa. La puerta del cobertizo rechinó al abrirla. Dentro, el aire olía a humedad y metal. Busqué una linterna y apunté hacia los estantes. Entre cajas y herramientas oxidadas, algo brilló. Era una caja de metal, cerrada con candado. El candado estaba oxidado, pero viejo zorro como era. Aún sabía cómo abrir uno sin llave. Un destornillador, un pequeño giro, y la tapa cedió. Dentro había fajos de dinero, envueltos en plástico, varios sobres con documentos, y un revólver pequeño envuelto en un trapo. El corazón me latía con fuerza. No era solo el arma, sino lo que significaba. Ernesto había escondido su vida doble aquí mismo, a pocos pasos de donde me insultaba cada mañana. Tomé los papeles y los extendí sobre la mesa del taller. Entre ellos había contratos falsos, cheques firmados, incluso una copia de la escritura de mi casa. Todo estaba conectado. Mi vida, mis pérdidas, mi casa, todo había sido parte de un plan que ahora descansaba bajo tierra. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. De pronto, un ruido en el pasillo me hizo girar. Clara estaba de pie en la puerta del taller, con el rostro pálido y los ojos fijos en la mesa. «¿Qué es eso, papá?», preguntó con voz baja. «Cosas de Ernesto», respondí. «Cosas que debiste saber hace mucho». Ella se acercó temblorosa y leyó uno de los papeles. Cuando levantó la vista, su expresión era de horror. «¿Él te robó?» «Nos robó a los dos», le dije. «Y no solo dinero. Nos robó la vida que habríamos podido tener». Clara se cubrió la boca, conteniendo el llanto. Entonces lo comprendí. Ella también había vivido bajo su sombra, prisionera de la culpa y del miedo. «No quiero saber más, papá», murmuró. «Déjalo así». «No puedo», respondí. «Hay verdades que, si no se enfrentan, vuelven para destruirte». Ella se fue sin mirar atrás. Me quedé solo, con la caja abierta y el arma sobre la mesa. La linterna titiló, lanzando sombras sobre las paredes. En una de ellas, por un segundo, juraría que vi mi propio reflejo sosteniendo el arma, más joven, más firme, más decidido. La verdad no me dio paz, me dio propósito. Esa noche me senté frente a la caja abierta. Afuera, la cerca crujía con el viento. Pensé en todo lo que había perdido, en lo que había tolerado. Tal vez ya no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo terminaría mi historia. Apagué la luz del taller, cerré la puerta y escondí la caja bajo el piso. A partir de esa noche, empecé a planear lo que vendría, porque aunque Ernesto ya no respiraba, su sombra aún vivía en esta casa, y yo estaba dispuesto a enterrarla por completo. Pasaron 3 días desde que abrí la caja del cobertizo,
y aunque intentaba mantener la calma, algo dentro de mí ya había cambiado. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los papeles extendidos sobre la mesa, el arma, los billetes. Todo parecía mirarme, como si me reclamaran algo. Clara apenas salía de su cuarto. Había cubierto los espejos con sábanas. Decía que no soportaba ver su reflejo. «Tengo la sensación de que él aún me observa», murmuraba. Yo sabía que, en cierto modo, no estaba equivocada. La culpa tiene esa costumbre de quedarse donde el cuerpo ya no está. Esa tarde, mientras barría el patio, escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Una camioneta vieja, color vino, con el parabrisas cuarteado. De ella bajó un hombre alto, con sombrero y barba canosa. Supe quién era incluso antes de que hablara. «¡Rafael!», gritó. «¡Viejo amigo!». Era don Manuel, el mismo que había venido días atrás a advertirme sobre Ernesto. Tenía los ojos pequeños pero astutos, y caminaba con un bastón que golpeaba el suelo con ritmo de tambor. Me abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. «Supe lo del accidente», dijo bajando la voz. «Lo siento, hermano». «Gracias, Manuel», respondí con cautela. «Pasa, por favor». Entramos a la cocina. Clara al verlo intentó sonreír, pero su expresión se quebró a mitad del intento. Sirvió café, aunque sus manos temblaban tanto que derramó un poco sobre la mesa. «Tranquila, hija», dijo él. «No vine a juzgar a nadie. Solo hay cosas que debes saber». Lo miré en silencio. Sabía que Manuel no venía solo a dar el pésame. Cuando los viejos del pueblo se presentan sin avisar, siempre traen algo más que palabras. Sacó de su abrigo un sobre manila. Lo dejó sobre la mesa y me observó fijo. «Esto lo encontré en el taller de don Galo», explicó. «Me pidió que te lo entregara si algo le pasaba. Pero anoche desapareció». El nombre me hizo erguirme. Galo era uno de los nombres que aparecían en la libreta de Ernesto. Abrí el sobre. Dentro había varias copias de facturas, con el sello de St. Lord Carpentry Supplies, la misma empresa que aparecía en la foto de Ernesto con los hombres de la camioneta. Pero lo inquietante no era eso. Al final de cada documento había una firma distinta, todas falsificadas, y en el margen, escrito a mano, «Vargas cubrirá todo». «¿Qué significa esto?», pregunté. Manuel exhaló lentamente. «Significa que Ernesto usó tu nombre para garantizar una deuda grande, muy grande, y si los hombres con los que trataba descubren que murió, vendrán a buscar a quien figure en los papeles. A mí». «Exacto». Clara dejó caer la taza. El sonido del vidrio rompiéndose fue un disparo en medio del silencio. «¿Estás diciendo que nos buscarán a nosotros?», preguntó ella pálida. Manuel asintió. «Ya lo están haciendo, hija. En el pueblo corren rumores. Preguntan por Rafael Vargas». Yo no respondí. Simplemente me quedé mirando las grietas del piso, tratando de entender hasta dónde llegaba la sombra de mi yerno. No bastaba con haberme robado el dinero, con haberme humillado. Ahora, incluso muerto, me dejaba una deuda con el infierno. Esa noche, mientras Clara dormía, Manuel y yo nos quedamos conversando en el patio. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó él. «No lo sé, pero no pienso huir. Ya huí demasiado en esta vida». Manuel me observó un largo rato, como si buscara en mis ojos al hombre que alguna vez fui. «Escucha, viejo», dijo al fin. «Si esos tipos vienen, no los enfrentes. Son gente peligrosa». «No te preocupes, hermano», respondí con una sonrisa amarga. A esta edad el miedo ya se me fue con las canas. A la mañana siguiente encontré algo extraño. En la puerta del cobertizo alguien había dejado un papel doblado, clavado con un cuchillo. Lo tomé con cuidado, decía: «Sabemos lo que hay en esa caja, no la abras otra vez». El pulso me tembló. No había contado a nadie sobre la caja, excepto a Clara, y ella jamás habría hecho algo así. Guardé el papel y me senté en el taller, mirando el suelo. Cada tabla de madera, cada tornillo, me parecía un testigo mudo de algo que aún no comprendía del todo. Quizás Ernesto no había actuado solo. Quizás su accidente no fue tan simple como todos creímos. Encendí la radio para romper el silencio, pero apenas lo hice, una interferencia me heló la sangre. Una voz ronca, apenas audible, repetía mi nombre. «Rafael Vargas». Apagué la radio. El corazón me latía con fuerza.
¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O alguien realmente sabía más de lo que debía? Esa tarde Manuel se despidió. Me dejó un número de teléfono y un consejo. Si vuelven, no abras la puerta. Y no te fíes de nadie, ni siquiera de los que lloran contigo. Cuando el motor de su camioneta se perdió entre el polvo del camino, supe que algo estaba a punto de romperse. Clara salió al patio, con una carta en la mano. Papá, esto llegó hoy, sin remitente. La abrí con cuidado. Dentro había una sola frase escrita con tinta roja. El viejo pagará lo que debe. Ella me miró horrorizada. Yo doblé la carta con calma y la guardé en el bolsillo. No te preocupes, hija, le dije. Esta vez el viejo va a pagar, pero a su manera. Esa noche llovió fuerte. Me quedé en el taller con la luz tenue del quinqué y el sonido de las gotas golpeando el techo. Saqué la caja del escondite y la puse sobre la mesa. El revólver seguía allí, silencioso, esperándome. Lo tomé con manos firmes. Si vienen por mí, susurré, los recibiré de frente. De repente escuché pasos en el pasillo. Me giré. Era Clara, empapada, temblando. Papá, hay alguien afuera, dijo en voz baja. Llamó a la puerta y dijo tu nombre. Apagué la lámpara. La casa quedó en penumbra. Afuera el sonido de la lluvia se mezclaba con un golpe suave, constante, en la puerta principal. Toc, toc, toc. Apreté el revólver con fuerza. Quédate aquí, hija, le ordené. Pase lo que pase, no salgas. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentí que el pasado al fin había venido a cobrar su precio. El golpeteo en la puerta seguía, lento, insistente, como si cada toque midiera mi respiración. La casa entera parecía contener el aliento. Clara, desde el pasillo, me miraba con los ojos desorbitados, sosteniendo una vela que parpadeaba con el viento que se colaba por las rendijas. Papá, no abras, susurró. Tranquila, le respondí. No lo haré, todavía. El silencio se quebró con una voz ronca, húmeda por la lluvia. Señor Vargas, sé que está ahí. Necesito hablar con usted. Es importante. Reconocí el tono. Era don Manuel. Abrí apenas una rendija, con el revólver oculto tras la espalda. El viejo estaba empapado, con el sombrero chorreando agua y una expresión que no había visto en él antes. Miedo. Déjame entrar, Rafael. Nos están siguiendo. Lo dejé pasar y cerré con cerrojo. Clara se acercó enseguida, pálida como la cera. ¿Quién es Manuel? ¿De qué hablas?, pregunté. Él se quitó el sombrero respirando agitado. Los hombres de Ernesto, los que manejaban sus tratos, están en el pueblo, buscan la caja, preguntan por ti. Me miró con desesperación. Uno de ellos me vio saliendo de tu casa la otra vez. No tienes tiempo. Clara se llevó una mano a la boca. Yo me quedé inmóvil, mirando el suelo. Sabía que este momento llegaría. ¿Cuántos son?, pregunté. 3, tal vez 4, respondió. Y no vienen a hablar. El sonido lejano de un motor rompió el silencio. Nos miramos los tres. Clara apagó la vela con un soplido. Desde la ventana del pasillo se veían 2 luces acercándose por el camino de tierra. «Ya están aquí», dije en voz baja. Corrí al taller y tomé la caja de metal. La abrí por última vez. El dinero seguía allí, los documentos también. Pero lo único que necesitaba esa noche era el revólver. Clara se aferró a mi brazo. «Papá, no hagas nada imprudente. Por favor». «Lo que haré no es imprudente, hija», le dije con calma. «Es necesario». Miré a Manuel. «Tú saldrás por la puerta trasera. Llévate esto». Le di la libreta con los nombres y las facturas falsas. «Si no regreso, entrégalo a la policía del pueblo. No a cualquiera, busca al comisario Suárez». «Rafael, esto es una locura». «No, lo loco sería quedarme esperando a que crucen esa puerta». Los faros de una camioneta iluminaron el patio. Se escucharon pasos, voces graves. «Sabemos que está ahí, viejo», gritó uno de ellos. «No queremos problemas, solo venimos por lo que nos pertenece». «¿Qué quieren?», pregunté, alzando la voz desde la ventana. «Tú sabes lo que queremos, lo que Ernesto te dejó». Clara sollozaba detrás de mí. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Recordé mis años de carpintero, las veces que medía la madera antes de cortar. Siempre pensaba lo mismo. Un solo error, y todo se viene abajo. La vida no era diferente. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora
¿Y qué harías tú en mi lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Salí al patio con el arma oculta en el bolsillo del abrigo. La lluvia me empapó de inmediato, pero el frío no importaba. Los tres hombres se detuvieron al verme. «Tranquilo, abuelo», dijo el del medio, un sujeto corpulento con barba mal cuidada. «Nadie quiere lastimarlo. Solo entregue lo que no es suyo». «Nada de lo que tengo me pertenece», respondí. «Pero lo que buscan ya no existe». Él rió. «¿Eso crees? Ernesto nos dijo que guardaba algo aquí, y tú lo tienes». «Ernesto está muerto», dije con firmeza. «Y si dejó algo, fue su propia condena». El hombre dio un paso adelante, amenazante. «Viejo testarudo, no me hagas perder el tiempo». En ese instante, una luz se encendió en la casa. Clara, temblando, apareció en la puerta con una linterna. «Déjenlo en paz, él no tiene nada». El corpulento giró hacia ella irritado. «Ah, sí, entonces revisaremos nosotros mismos». Intentó avanzar, pero yo levanté el arma. Un paso más, y esta conversación termina aquí. La tensión se cortaba con un hilo. El agua resbalaba por mi cara y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de la pólvora vieja. «No te atreverás», dijo otro de ellos. «No matarías por algo que no entiendes. He perdido a mi esposa, mi casa, y a mi hija la he visto sufrir por años», respondí con voz firme. «Créeme, hijo, lo único que me queda por perder es el miedo». El corpulento sonrió con burla. «Entonces pierdes primero». Sacó un arma, pero fue más lento. Un estruendo sacudió la noche. El disparo salió de mis manos. Seco, certero. El hombre cayó de rodillas, sorprendido, antes de desplomarse sobre el barro. Los otros dos corrieron hacia la camioneta y desaparecieron entre el ruido del motor. Clara gritó, corrió hacia mí. «Papá, ¿qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer», le dije dejando caer el revólver al suelo. La lluvia lavaba la sangre y el sonido de los truenos ahogaba nuestros sollozos. Minutos después, Manuel regresó. Al ver la escena, su rostro envejeció 10 años en un instante. «Rafael, Dios mío, tenías razón, hermano», dije con voz cansada. No vinieron a hablar. Él me miró con compasión. «Esto no quedará aquí. Ellos volverán». «Lo sé, pero cuando lo hagan, ya no estaré en esta casa». Esa noche empaqué solo una bolsa. Clara lloró, suplicó que me quedara, pero era tarde. «Hija, hay cosas que no pueden reconstruirse, ni con clavos ni con oraciones». La abracé. «Te amo, Clara. No olvides eso». Salí al amanecer, mientras el cielo se abría con un tono gris y violeta. Caminé hacia el camino del sur, sin mirar atrás. En mi bolsillo, llevaba solo una foto. Teresa y yo, en el taller, sonriendo. Sabía que esa no sería la última vez que oiría hablar de Ernesto ni de sus sombras, pero también sabía algo más. Los muertos nunca se van del todo, si aún les deben una verdad, y yo estaba dispuesto a cobrarla. El amanecer me encontró caminando por la carretera, con la ropa aún húmeda por la lluvia y el alma desgastada. Atrás quedaban Clara, la casa y todo lo que alguna vez llamé mi vida. El viento traía el olor de la tierra recién mojada y el eco distante de los disparos que aún resonaban en mi cabeza. No sabía a dónde iba, pero sí sabía para qué. Ya no era el viejo que recogía clavos en el patio, ni el padre que callaba para no incomodar. Era un hombre al que le habían quitado todo, y al que ya no podían arrebatarle nada más. Caminé hasta el pueblo más cercano, San Lucio, un lugar pequeño, polvoriento, donde todavía me conocían por mi oficio de carpintero. Nadie hizo demasiadas preguntas cuando alquilé un cuarto en la pensión de doña Rosa. Le dije que había vuelto para trabajar unos días. Mentí con una sonrisa cansada. Durante 3 semanas, mi vida se volvió una rutina calculada. De día, ayudaba en la carpintería local. De noche diseñaba mi plan. La trampa no sería solo una venganza, sería justicia, a mi manera. Lo primero fue encontrar el lugar adecuado. A las afueras del pueblo, abandonado desde hacía años, se levantaba un viejo galpón que solía servir como taller de transporte. Nadie lo usaba desde que su dueño murió en un incendio, y sus paredes ennegrecidas parecían esperar por algo, por alguien. Pasé 2 noches limpiándolo, reforzando las vigas, ajustando las bisagras. Era como volver a mi juventud, cuando cada clavo tenía propósito y cada tabla contaba una historia. Pero esta historia no terminaría con aplausos,
sino con silencio. Una tarde, mientras repasaba mis bocetos, oí pasos detrás de mí. Era don Manuel, con su bastón golpeando el piso y esa mirada de preocupación que ya le conocía. «¿Qué demonios haces aquí, Rafael?», preguntó. «Trabajando». «No me mientas. Sé que planeas algo». Lo miré sin responder. Él suspiró y se sentó sobre una caja. «Eres terco como una mula. No puedes enfrentarlos solo». «No voy a enfrentarlos», respondí. «Voy a esperarlos». Sus ojos se endurecieron. «¿Quieres morir?» «No, Manuel. Quiero que cuando todo termine, Clara pueda vivir sin miedo. Eso es distinto». Se quedó en silencio, comprendiendo que ya nada podía detenerme. Antes de irse, me dejó un paquete. «Por si insistes en hacer una locura», dijo. Dentro había munición, una linterna y una pequeña botella de aceite para armas. Lo abracé. «Gracias, hermano». Durante los días siguientes perfeccioné el plan. La caja de metal seguía conmigo, pero ya no contenía dinero. Había colocado dentro un transmisor casero y una trampa mecánica que se activaría al abrirla. Nada mortal, al menos no en apariencia. Mi verdadera jugada estaba bajo el suelo del galpón. Excavé un compartimiento oculto, cubierto por una tabla reforzada. Allí instalé un mecanismo de presión con ganchos de hierro que, al ser pisados, cerrarían las compuertas laterales como un cepo. Todo conectado con cables que yo mismo fabriqué con los restos de motores viejos. Cada detalle era una mezcla de ingeniería y desesperación. Cada tornillo era una oración sin fe. La noche que todo debía ocurrir, el cielo estaba rojo, como si el sol se resistiera a morir. Encendí una lámpara de queroseno, acomodé la caja en el centro del galpón y esperé. El reloj marcaba las 9 cuando escuché el ruido del motor. 3 hombres bajaron de la camioneta. Eran los mismos que aquella noche en mi casa, menos el que cayó bajo mi disparo. Los reconocí por las voces, por la forma en que caminaban. «Ahí está», dijo uno señalándome con la linterna. «El viejo sigue vivo». «Vine a hablar», respondí con calma. «Sé lo que buscan. Está en la caja». Ellos se miraron entre sí, desconfiados. «¿Tan fácil?», preguntó el más bajo. «Ya tuve suficiente. No quiero problemas». El corpulento dio un paso adelante. «Bien hecho, abuelo. Así me gusta». Entraron los 3. Yo retrocedí despacio, hasta quedar junto a la pared. El suelo crujió bajo sus botas. Uno de ellos se inclinó para abrir la caja. «Despacito», dije. «No quiero que digan después que no les avisé». Giró el pestillo. El sonido metálico llenó el galpón. Un segundo después, se oyó un clic, y el suelo se abrió. Un estruendo sacudió el aire. Las compuertas se cerraron con fuerza, atrapando a 2 de ellos dentro del hueco. El tercero, el corpulento, retrocedió con un grito y sacó su pistola. Disparó al techo, al aire, al miedo. Yo permanecí inmóvil, observándolo con serenidad. «Te lo advertí», dije. «Las cosas mal hechas siempre terminan cayendo». «¡Maldito viejo!», gritó él. «Esto no termina aquí». Intentó correr hacia la salida, pero la puerta ya estaba cerrada con cerrojo. Golpeó, maldijo, hasta que su voz se quebró. Me acerqué lentamente. «Ernesto me robó la casa, el dinero y el respeto. Tú le ayudaste». «Yo solo obedecía órdenes», chilló él. «Y yo solo reparo lo que otros rompen». Apunté el arma, pero no disparé. No necesitaba hacerlo. El humo del queroseno empezó a llenar el aire. Las compuertas vibraban. Todo el galpón parecía a punto de colapsar. «Tienes 2 caminos», le dije. «Salir por la puerta que te condena o quedarte y entender lo que es el miedo». Salió corriendo, tropezando, cayendo en el barro. Yo lo seguí con la mirada mientras desaparecía entre los árboles. Cuando el silencio regresó, abrí las compuertas y miré hacia abajo. Los otros 2 hombres gemían, atrapados, pero vivos. «No voy a matarlos», les dije. «Llamaré a la policía, y esta vez hablarán». Tomé el teléfono viejo que tenía en el bolsillo y marqué el número del comisario Suárez. Mi voz fue tranquila, casi serena. «Vengan al galpón del Camino Viejo. Encontrarán lo que llevan años buscando». Colgué. Cuando los agentes llegaron, me encontraron sentado frente al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Me preguntaron qué había pasado. «Solo reparé lo que estaba roto», les respondí. Manuel llegó poco después. Al ver que seguía con vida,
Sonrió con alivio. Eres un loco, Rafael, dijo, pero un loco justo. Yo asentí. Tal vez la justicia solo necesita de locos que no tengan ya nada que perder. Esa noche dormí en el galpón, por primera vez en paz. El viento golpeaba las paredes como si aplaudiera, y el olor a madera quemada me recordó al taller donde comencé mi vida. Pero algo dentro de mí sabía que aún faltaba una pieza, un último clavo por poner. Una verdad que debía confesar antes de cerrar para siempre mi historia, y esa verdad tenía nombre, Clara. Cuando todo terminó aquella noche en el galpón, creí que al fin había cerrado un ciclo. Los hombres de Ernesto estaban presos. El comisario Suárez me dio su palabra de que todo quedaría registrado como legítima defensa, y don Manuel me llevó de vuelta a la pensión para descansar. Pero el alma, cuando se llena de heridas, no descansa con facilidad. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las cortinas y me arrancó de un sueño agitado. Había soñado con Clara. La veía llamándome desde el patio, con la misma expresión de niña que tenía cuando corría hacia mí con los brazos abiertos. Pero en el sueño, cada vez que me acercaba ella retrocedía, envuelta en una niebla espesa, y su voz se volvía un lamento. Desperté empapado en sudor. Tenía que verla. Tenía que volver. El camino hasta mi antigua casa se me hizo eterno. El paisaje parecía otro. Los árboles secos, el portón entreabierto, y un silencio que no era de paz, sino de abandono. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Empujé despacio y entré. El aire estaba viciado, como si la casa hubiera dejado de respirar. En la cocina, la mesa seguía puesta con los platos del día en que me fui. Sobre uno de ellos había un sobre, mi nombre escrito con la letra de Clara. Papá, si lees esto, es porque decidiste irte sin despedirte como siempre. No te culpo. Pero desde que te fuiste, he sentido que algo nos persigue. Cada noche oigo pasos en el patio. A veces creo oír su voz, no la del Ernesto que conocimos, sino otra, más grave, más cercana. Si no regreso a casa, busca en el cobertizo. Hay algo que tienes que ver. El papel me tembló entre las manos. Salí corriendo hacia el fondo, con el corazón latiendo como un tambor. El cobertizo estaba igual que siempre, pero con algo distinto en el aire. No sabría explicarlo. Abrí la puerta y el olor a humedad me golpeó el rostro. Sobre el banco, donde antes guardaba mis herramientas, había un rastro de barro fresco, y en el suelo, huellas, pequeñas, descalzas. ¿Clara? Llamé. Nadie respondió. Di un paso adentro. El suelo crujió. Una tabla estaba suelta. Me arrodillé y la levanté con cuidado. Debajo había una caja de madera, más antigua que la otra, con un lazo rojo. Dentro, una libreta, una foto y un pedazo de tela empapado en sangre seca. La foto era de Ernesto, pero no estaba solo. A su lado, Clara, ambos sonriendo, y detrás un coche negro que reconocí de inmediato, el mismo que usaban los hombres del galpón. En la parte posterior, una fecha escrita con tinta corrida, 3 días antes del accidente. Me quedé inmóvil, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Todo encajaba, pero de la peor manera posible. Clara sabía. Clara había estado con él, incluso cuando todo ya se había derrumbado. Escuché un ruido detrás de mí. Me giré, y ahí estaba ella, pálida, con los ojos hinchados, la ropa húmeda por la lluvia. «¿Papá?», dijo con la voz hecha ceniza. «¿Qué significa esto, Clara?», pregunté levantando la foto. Ella no respondió. «Dímelo», grité, más por dolor que por furia. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. «Él me engañó, papá. Me dijo que lo estaba haciendo por nosotros, que necesitaba tu firma para arreglar todo. Yo creí en él, hasta el final». «¿Y el accidente?», pregunté conteniendo la respiración. Clara cerró los ojos, temblando. «No fue un accidente». El silencio se volvió insoportable. Retrocedí un paso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?». «Yo», susurró, «yo lo dejé encerrado. Cuando vi lo que te hizo ese día, cuando te empujó al suelo, cuando vi el gas escapando del calentador, no lo apagué, papá. Me quedé mirando. Solo miré. La vela del quinqué titiló, lanzando sombras que parecían moverse. Mi hija, mi única hija, había sido la mano del destino.
Él se lo merecía, dijo de pronto alzando la voz entre sollozos. No sabes lo que me hacía cuando tú no estabas, lo que decía, cómo me obligaba a sonreír frente a todos. Yo lo odié, papá. Lo odié tanto. El corazón me dolía como si alguien lo torciera con una llave. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Porque pensé que tú también me juzgarías. Se derrumbó en mis brazos. La abracé. No había justicia, ni pecado, ni perdón que pudiera devolvernos lo que habíamos perdido. Solo el consuelo de saber que, al final, ambos habíamos cargado con la misma cruz, solo que desde extremos distintos. De pronto, un ruido nos hizo girar. La puerta del cobertizo se abrió violentamente. Era el corpulento, el único hombre que había escapado aquella noche en el galpón. Estaba herido, sucio, con la mirada desquiciada. Les dije que esto no terminaba, escupió. Me lo quitaste todo, viejo. Apuntó un arma hacia mí. Clara gritó y se interpuso. El disparo sonó como un trueno. El cuerpo de mi hija cayó en mis brazos. La sangre me salpicó el rostro. No, Clara, hija, no. El hombre intentó disparar de nuevo, pero el arma se encasquilló. La furia me nubló la vista. Me lancé sobre él con una fuerza que no creí que quedara en mí. Lo golpeé, una y otra vez, hasta que su cuerpo quedó inmóvil sobre el suelo. El silencio que siguió fue el más terrible de mi vida. Clara respiraba con dificultad. La recosté en mis piernas, temblando. «Papá, no llores», susurró, apenas consciente. «Al final, todo está saldado». «No, hija, no lo está». «Sí, lo está», sonrió débilmente. «Mamá te espera». Sus ojos se cerraron. El viento se coló por la puerta abierta, apagando la lámpara. Solo quedamos la oscuridad, mi hija y yo. Horas después, la policía llegó. No recuerdo haberlos llamado. Tal vez fue Manuel, tal vez algún vecino que oyó los disparos. No importaba. Me encontraron sentado en el suelo, con Clara en los brazos, cubiertos por una manta. El comisario Suárez se quitó el sombrero, con la mirada empañada. «Lo siento, Rafael». Yo no respondí. Solo dije, «A veces la justicia llega, pero demasiado tarde». Esa noche, cuando el coche de la morgue se alejó, me quedé solo. El cobertizo ardía detrás de mí. Lo había encendido yo, con las pocas fuerzas que me quedaban. Quería que el fuego se llevara todo, la caja, las fotos, los secretos. Mientras las llamas devoraban la madera vi, entre el humo, las siluetas de Teresa y Clara. Sonreían, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Me quedé ahí, mirando cómo todo se convertía en cenizas, hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris plateado. Había terminado. O eso creí. El fuego del cobertizo se apagó al amanecer, pero su olor quedó suspendido en el aire como un recordatorio de todo lo que había ardido conmigo. La policía revisó el terreno durante horas. Tomaban fotos, hacían preguntas, pero yo apenas los escuchaba. Me sentía hueco, como si cada palabra que intentara pronunciar se perdiera dentro de un pozo sin fondo. Cuando el comisario Suárez se acercó, se quitó el sombrero y habló con voz baja, casi con compasión. «Rafael, el informe dirá que fue defensa propia, pero el pueblo ya empezó a hablar». Asentí sin mirarlo. Sabía lo que quería decir. Los rumores, las lenguas, las historias que nacen cuando el silencio se vuelve incómodo. En San Lucio nadie olvida, y cuando el miedo se mezcla con la curiosidad, las versiones se multiplican. Aquel día me dejaron ir. Caminé hasta el porche y miré lo que quedaba de la casa. Los muros ennegrecidos, la puerta caída, las ventanas rotas. Todo era un eco de la vida que alguna vez soñé tener. El silencio era tan denso que incluso los pájaros evitaban posarse allí. Durante las semanas siguientes, el pueblo entero se llenó de versiones contradictorias. Algunos decían que yo había matado a Clara por culpa de la locura. Otros, que ella se había sacrificado para salvarme. Había quienes incluso aseguraban haber visto mi silueta deambulando por la noche entre las ruinas del cobertizo, hablándole a las sombras. No me importaba. A esas alturas, lo único que me quedaba era el peso de la verdad, esa que ya nadie quería oír. Decidí quedarme en la casa, no por apego, sino por justicia. Era el único lugar donde todo había comenzado, y donde debía terminar.
Cada día me levantaba al amanecer, barría el polvo, arreglaba lo que quedaba en pie, volvía a clavar tablas en la cerca, no por necesidad, sino por costumbre. La rutina era mi única defensa contra la locura. A veces hablaba en voz alta, como si Clara aún pudiera oírme. ¿Recuerdas cómo olía el pan que hacía tu madre?, le decía. Si cierro los ojos, todavía puedo sentirlo. Las noches, en cambio, eran otra cosa. El viento hacía crujir las maderas, las sombras se movían como si respiraran, y a veces juraría escuchar sus pasos, ligeros, descalzos, recorriendo el pasillo. Una noche desperté y vi la puerta del cobertizo entreabierta. No podía ser. Yo mismo la había clausurado con clavos nuevos. Salí al patio, descalzo, con la linterna temblando entre las manos. El cobertizo estaba vacío, pero el suelo estaba limpio. Ni un rastro del incendio, ni una ceniza. Solo una flor marchita en el centro. Una flor blanca, la misma que Clara solía poner en la tumba de su madre. A la mañana siguiente fui al cementerio. La tierra sobre la tumba de Clara aún era fresca. Me arrodillé, dejando mis manos sobre la lápida sin nombre, porque no tuve fuerzas para grabar nada en ella. Hija, te fallé tantas veces, murmuré, pero al final tú hiciste lo que yo nunca pude. El viento soplaba fuerte, trayendo el sonido de las campanas del pueblo. Fue entonces cuando oí la voz, suave, detrás de mí. Papá. Me giré. No había nadie, solo el eco, pero esa voz no era del viento. Lo supe, porque la sentí en el pecho, igual que cuando me decía, te amo de niña. Esa noche, don Manuel vino a visitarme. Traía una botella de aguardiente y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El pueblo dice que te has vuelto loco, me dijo, sentándose en la silla del porche. Tal vez, respondí, pero a veces la locura es la única forma de seguir vivo. Bebimos en silencio un buen rato. Luego él dejó la botella y me miró fijo. Hay algo que necesitas saber. Sacó de su abrigo un sobre amarillento, con el sello del comisario. Me lo dieron para entregártelo. Es el informe final del caso. Lo abrí. Leí despacio. El sujeto identificado como Ernesto Vargas murió por asfixia provocada. Sin embargo, se detectaron rastros de manipulación en la válvula de gas. Huellas que no pertenecen a la víctima ni al señor Rafael Vargas. Sentí el corazón detenerse. Entonces, murmuré. Significa, dijo Manuel bajando la mirada, que alguien más estuvo allí. ¿Quién?, pregunté. No lo sabemos, pero hay algo más. Encontraron otra cosa entre los restos del cobertizo. Un mechón de cabello largo, atado con un lazo rojo, igual al que llevaba tu hija en la foto del día de su boda. Me quedé inmóvil. Cuando Manuel se fue, la noche cayó con un peso insoportable. Encendí la lámpara y caminé hacia el patio. El cobertizo parecía intacto otra vez. Abrí la puerta. En el centro, sobre el suelo, había una caja de madera, la misma que había quemado. Encima, una nota. No te preocupes, papá. Todo está bien ahora. La caja estaba vacía, pero el olor era el mismo perfume que usaba Clara. Me senté en el suelo, sin lágrimas, sin miedo. Por primera vez entendí que la justicia no siempre se escribe en los papeles, ni en los juicios, ni en las venganzas. A veces solo ocurre en silencio. Desde entonces el pueblo dejó de hablar. Los rumores se apagaron, la cerca quedó terminada, y la casa volvió a respirar, lenta, como un corazón cansado. De vez en cuando alguien pasa por el camino y dice haber visto una mujer joven colgando ropa blanca en el patio. Yo no desmiento nada, porque en el fondo prefiero creer que Clara nunca se fue. Solo decidió quedarse, para que yo no estuviera solo. Pasaron meses desde el incendio. El pueblo se acostumbró al humo, a las cenizas, al silencio que quedó después de la tragedia, pero yo no. Hay cosas que no se apagan ni aunque el fuego las consuma. Hay recuerdos que se vuelven brasas, y mientras respiras, siguen ardiendo dentro de ti. He envejecido más en estos últimos meses que en toda mi vida. Las manos ya no tienen fuerza, y los días se me confunden entre la luz y la sombra. Pero antes de que la memoria me abandone del todo, debo dejar constancia de lo que ocurrió. No por redención, esa palabra ya me queda grande, sino para que alguien en algún lugar entienda que la justicia, cuando llega, nunca viene limpia.
Esta es mi confesión. Después del entierro de Clara y del incendio, la policía siguió viniendo durante semanas. Suárez, el comisario, insistía en cerrar el caso como defensa legítima, pero no dejaba de hacerme preguntas. Rafael, hay cosas que no encajan, me decía. Encontramos marcas de herramientas en la válvula del gas. Huellas antiguas, muy anteriores al día del accidente. Ya le dije todo lo que sé, respondía siempre. ¿Y si no fuera Clara quien manipuló el calentador? ¿Y si fue otra persona? ¿Quién más podría haberlo hecho?, le pregunté. Suárez me miraba en silencio. Creo que sospechaba la verdad, pero nunca tuvo el valor de escribirla en un papel. Porque sí, Clara me confesó que había dejado a Ernesto morir aquella mañana, pero no me dijo todo. Lo supe después cuando encontré la caja enterrada bajo el limonero, la que yo mismo había escondido sin saberlo. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa, el acta de compraventa falsificada y una carta con mi nombre. Papá, si estás leyendo esto, es porque la verdad ya no puede esperar. No fui yo quien abrió la válvula de gas. Fuiste tú. La noche antes del accidente, mientras Ernesto dormía, te vi salir al patio. Te seguí sin hacer ruido. Te vi entrar al baño con una llave inglesa y cerrar la puerta. No lo hiciste con rabia, sino con esa calma que siempre tenías cuando arreglabas algo roto. Al amanecer, fingí no saber nada. Pensé que la justicia te alcanzaría sola, pero cuando vi su cuerpo, no sentí culpa, solo alivio. Lo que no imaginé fue que tú también habías notado mi silencio, y que me dejarías cargar con la mitad de tu pecado. Leí esa carta decenas de veces. No lloré, no grité, simplemente entendí. Yo había olvidado aquel momento, o lo había borrado. Pero al leerla todo regresó con una claridad cruel. El olor a gas, la llave inglesa en mi mano, mi respiración pausada mientras ajustaba la válvula, y la voz de Teresa, tan clara como si estuviera a mi lado, diciéndome: «Ya basta, Rafael, ya fue suficiente». No lo hice por odio, lo hice porque supe que, si lo dejaba seguir, tarde o temprano, mataría a mi hija, y no podía perder también a Clara. Durante años me convencí de que había sido un accidente, de que la vida había hecho por mí lo que yo no me atrevía a hacer. Pero las manos no mienten, y las mías, aunque tiemblan ahora, recordaban perfectamente la sensación del metal frío entre los dedos. El verdadero castigo no fue la cárcel ni la culpa, fue el silencio. Ver a Clara asumir un crimen que no cometió, cargar con el peso que me correspondía, y yo callé. Porque era más fácil vivir con la mentira que enfrentar la mirada de mi hija sabiendo la verdad. La noche antes de su muerte, cuando ella me confesó que había dejado morir a Ernesto, comprendí que me estaba perdonando, no por lo que ella creía haber hecho, sino por lo que sabía que yo hice. En su voz había algo de compasión, algo de alivio, y por eso no la contradije. La abracé y dejé que creyera que compartíamos la misma culpa, cuando en realidad yo era el único culpable. Cuando cayó por la bala de aquel hombre, sentí que la justicia, al fin, había terminado de cerrar el círculo. Ella pagó por mí, y desde entonces he vivido todos los días esperando que el destino me cobre lo que todavía me debe. He intentado contarlo muchas veces, pero nadie me cree. Don Manuel dice que mi mente ya no está clara. Suárez solo me escucha en silencio, como quien deja hablar a un anciano para no contrariarlo. Así que lo escribo aquí, en estas páginas, con las manos manchadas de tinta y temblor. No sé si alguien leerá esto, pero si lo hace, quiero que sepa que no hay redención para los actos que nacen del miedo, aunque se disfracen de amor. Hace unos días volví al galpón, el lugar donde tendí mi trampa. Ya no queda nada. Las autoridades lo derrumbaron, pero en el suelo, entre los restos, encontré algo brillante, el lazo rojo de Clara. El mismo que habían encontrado los forenses, el mismo que ella usaba en su cabello cuando era niña. Lo guardé en mi bolsillo, y desde entonces, cada noche lo dejo sobre la mesa antes de dormir. A veces despierto y lo encuentro en otro lugar, sobre mi pecho, en la ventana, o en el marco de la foto de Teresa. Quizás mi mente me juega trucos, o quizás no estoy tan solo como creo. Hace 3 noches soñé con ellas, Teresa y Clara, de pie en el umbral de la casa, vestidas de blanco. Clara sostenía el lazo entre los dedos. «Papá», me dijo, «ya puedes descansar». «¿Y tú?», pregunté.
Yo ya descansé el día que entendí que el amor también puede matar. Cuando desperté, el lazo estaba en mis manos. No sé cuánto tiempo me queda. Siento que el cuerpo me abandona poco a poco y no temo. El miedo lo gasté todo en vida. Solo hay algo que me preocupa, que la historia quede mal contada, que algún día alguien diga que Rafael Vargas fue un asesino frío o un héroe justiciero. No soy ni lo uno ni lo otro. Soy solo un hombre que quiso proteger lo que amaba, y en el intento lo destruyó todo. El perdón no llega cuando lo pides, llega cuando aceptas que no lo mereces. Hoy fui al cementerio por última vez. Llevé 2 flores, una para Teresa y otra para Clara. El cielo estaba nublado, y el viento soplaba con ese olor a lluvia que tanto le gustaba a mi esposa. Me arrodillé frente a las tumbas y hablé en voz baja. Lo que hice, lo hice por ustedes. Pero si el cielo no puede perdonarme, que al menos me permita verlas una vez más. En ese instante, el viento cesó, el mundo se detuvo, y durante un segundo juro que las vi, una a cada lado. Sonriendo, sentí que el peso en mi pecho se disolvía. Ahora escribo esto mientras el atardecer tiñe las paredes de color naranja. El lazo rojo está sobre la mesa, y el sonido de los grillos entra por la ventana. Terminaré esta confesión y la dejaré dentro de la caja de herramientas, la misma que me acompañó toda la vida. Tal vez algún curioso la encuentre cuando yo ya no esté. Si ese alguien eres tú, quiero que recuerdes algo. Nunca dejes que la rabia hable por ti, porque cuando lo hace no hay reparación posible. El odio no destruye al enemigo, te destruye a ti. Y cuando mires a alguien a quien amas, asegúrate de no verlo con los ojos del miedo. El miedo fue mi peor herramienta. Y la usé hasta el final. Esta será mi última noche aquí. Dejé la vela encendida junto a la foto de Teresa y Clara. Afuera, el viento suena igual que aquella tarde en que todo comenzó. Cierro los ojos. Y antes de dormirme, susurro sus nombres. Teresa, Clara. No hay respuestas. Solo un silencio que huele a perdón. La noche que escribí mi confesión, supe que era la última que pasaría en esta tierra. No porque sintiera que la muerte me rondaba. Ella hace tiempo dormía a mis pies, sino porque algo en el aire, en el silencio de la casa, me decía que ya no había más que reparar. Encendí la lámpara de aceite y caminé por las habitaciones una vez más. Cada rincón parecía un fantasma detenido en el tiempo, la mecedora donde Teresa bordaba al atardecer, la mesa donde Clara hacía dibujos de niña, el marco torcido que siempre prometí enderezar y nunca lo hice. Todo hablaba de ellas y de mí, y del hombre que fui antes de convertirme en sombra. Me detuve frente al espejo del pasillo. No me reconocí. La mirada que me devolvía el reflejo no era de un viejo cansado, sino de alguien que cargaba el peso de demasiadas vidas. Sonreí apenas. «Mira lo que has hecho, Rafael», me dije. «Al final lo arreglaste todo, rompiéndolo». El viento se colaba por las rendijas y hacía crujir la casa. Afuera, el cielo tenía ese color azul oscuro que antecede a la tormenta. El mismo color del día en que Teresa murió. Me serví un trago de aguardiente y salí al patio. La cerca seguía en pie, firme, como una cicatriz que se niega a borrarse. Me senté bajo el limonero, el mismo que Clara cuidaba de niña, y cerré los ojos. El aire olía a tierra húmeda, a recuerdo. Fue entonces cuando oí el primer sonido. No fue el viento, ni el chirrido de las ramas. Fue un susurro, una voz tenue, femenina, que vino desde el cobertizo. «Papá». Abrí los ojos. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Avancé despacio, apoyándome en el bastón. Cada paso sonaba como una cuenta regresiva. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de presentimiento. Empujé la puerta, y el olor a madera vieja me golpeó el rostro. Adentro todo estaba distinto. Las paredes ennegrecidas del incendio habían desaparecido. El suelo, antes cubierto de cenizas, brillaba limpio, y en el centro, una mesa con una lámpara encendida. Sobre la mesa, 2 sillas. En una un lazo rojo, en la otra una taza de café humeante. «Llegaste tarde como siempre», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era Teresa. No como la recordaba en sus últimos días, enferma y pálida, sino como era cuando nos conocimos. Joven, con el cabello recogido, el mismo vestido azul que usó la tarde que me dijo sí.
Teresa, susurré. No puede ser. Ella sonrió con ternura. Todo lo que duele, Rafael, termina volviendo a casa. Di un paso hacia ella, temblando. No vine a pedir perdón, dije. Lo sé. Se acercó y me tocó la mejilla con una suavidad que atravesó mi alma. Pero el perdón no se pide, se entrega. A su lado apareció otra figura. Clara. Vestía de blanco, con el lazo rojo en el cabello. Sus ojos ya no tenían el dolor que los consumía en vida. Papá, me dijo, ya puedes descansar. No, no aún. Les fallé a las dos. No, papá, respondió Clara. Nos salvaste. A tu manera. Las lágrimas se me escaparon sin resistencia. No quería perderlas. Y las perdí igual. Porque el amor no protege destruyendo, sino dejando ir, dijo Teresa, posando su mano sobre la de Clara. Sentí que el aire se volvía más liviano, que el peso en mi pecho desaparecía. Las miré a ambas, juntas, sonrientes. ¿Esto es la muerte?, pregunté. Teresa negó con la cabeza. No, Rafael, es el perdón. De pronto, el sonido de un trueno sacudió el cobertizo. La luz de la lámpara parpadeó. Todo alrededor comenzó a desvanecerse. Las vi alejarse, sus siluetas fundiéndose con la claridad del amanecer. No se vayan, grité. Siempre estaremos contigo, respondió Clara, mientras su voz se hacía más tenue. Solo escucha el viento, y sabrás dónde encontrarnos. La puerta se cerró con un golpe. La lámpara se apagó. Desperté tirado en el suelo, con el amanecer entrando por la ventana rota. Por un momento, creí que todo había sido un sueño, pero sobre la mesa aún estaba la taza de café, humeante, y el lazo rojo. Lo tomé entre mis manos. Ya no temblaban. Ese día decidí escribir la última parte de esta historia, no como una confesión, sino como un testimonio, porque la gente necesita saber que la venganza nunca termina donde uno cree. Se propaga como el fuego, consume lo bueno, y deja solo cenizas de lo que alguna vez fue amor. Pasé la mañana revisando mis cuadernos viejos, mis herramientas, mis fotos. Las puse todas en una caja, la misma donde alguna vez escondí mis pecados. Encima coloqué la carta de Clara y el lazo. Luego salí al patio y la enterré bajo el limonero. Mientras la tierra caía sobre la madera, dije en voz baja, aquí descansa la verdad, que nadie la desentierre. Al caer la tarde, me senté otra vez en la silla del porche. El cielo tenía un brillo dorado que quemaba la vista. Todo estaba quieto, salvo el leve vaivén de la cerca, que sonaba como un suspiro. Cerré los ojos y escuché, primero, el murmullo del viento, luego, una risa, lejana, dulce. La risa de Clara cuando era niña. «Más fuerte, papá», decía mientras empujaba el columpio de madera que le construía hace tantos años. Sonreí. «Más fuerte, hija», hasta tocar el cielo. El sol comenzó a ocultarse, y con él, mis fuerzas. El cuerpo me pesaba, pero el alma se sentía ligera. Tomé la pluma y escribí unas últimas líneas en mi cuaderno. No temo morir, porque ya morí muchas veces. Morí el día que Teresa cerró los ojos. Morí cuando Clara me llamó papá por última vez. Y volví a nacer ahora, al entender que el perdón no se pide ni se da, se aprende. Dejé la pluma sobre la mesa. Afuera, las sombras se alargaban como si el tiempo quisiera despedirse de mí. Y entonces ocurrió. El viento sopló con fuerza, abriendo la puerta del cobertizo. Un estruendo seco rompió el silencio. Un grito desgarrador se oyó desde dentro. No era de miedo, ni de dolor. Era un grito humano, profundo, que parecía venir de todas partes. Me levanté, tambaleante, y caminé hacia allí. El cobertizo brillaba con una luz blanca imposible. Dentro no había nada, solo el lazo rojo colgando de un clavo. El grito aún resonaba, pero comprendí que no venía del cobertizo. Venía de mí. Era mi alma soltando el último hilo que la ataba a esta tierra. Cerré los ojos y respiré una última vez. Cuando el comisario Suárez y don Manuel llegaron al día siguiente, me encontraron sentado en el porche, con la cabeza reclinada sobre el pecho, el cuaderno abierto y la pluma aún entre los dedos. En mi rostro una sonrisa. Sobre la mesa un solo papel. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez reparas algo roto, hazlo con amor, no con miedo. Soy Rafael Vargas, y esta fue mi historia. Esa tarde,
El viento sopló fuerte en San Lucio. Algunos vecinos juraron ver a un hombre y dos mujeres caminando por el sendero del sur, tomados de la mano, envueltos en una luz dorada. Otros dijeron que era solo el reflejo del sol. El comisario Suárez cerró el expediente con un suspiro. «Que descanse, viejo», murmuró. «Ya hiciste lo que tenías que hacer». El limonero del patio volvió a florecer aquella primavera. Nadie entendía cómo, después del incendio, había vuelto a la vida. Cada año, desde entonces, alguien deja una flor blanca y un lazo rojo junto a su tronco. Nadie los ve llegar, nadie los ve irse, pero todos saben quién fue el hombre que plantó ese árbol. Y todos, en silencio, lo respetan. Porque aunque Rafael Vargas fue un carpintero sencillo, su historia quedó grabada en la tierra, como una cerca que ni el tiempo ni el fuego pudieron derribar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y contarme en los comentarios qué te pareció la historia, y qué habrías hecho tú en mi lugar. Y también dime desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Rafael Vargas, y esta fue mi historia.